Mi esperanza eres tú, Cristo, mi esperanza eres tú. Y desde la mañana al anochecer, mi esperanza eres tú. Hola y bienvenidos otra vez al estudio que estamos haciendo con el título de A los pies del Maestro. Obviamente quiere decir a los pies de Jesús. ¿Es usted una buena persona? Bueno, tal vez usted va a responder, bueno, sí, mayormente estoy haciendo bien y me porto bastante bien, no soy un criminal, no me arrestaron, no maté a nadie, no robé nada de nadie, bueno, algo así, ¿no? Vamos a decir que somos buenas personas. Por el otro lado, ¿usted tiene alguna falencia? ¿Usted tiene alguna falta? ¿Usted comete algunos errores? Bueno, tal vez me va a decir que, bueno, sí, por supuesto, porque soy un ser humano y por eso también tengo problemas, cosas que necesito corregir, necesito cambiar, actitudes que necesito cambiar también. Así que, por un lado, somos buenas personas. Por otro lado, tenemos algunos problemas. Más que nada, muchas veces también, al mirar la vida de otro, a veces nos fijamos en qué, lo negativo, y a veces hasta nuestros propios familiares pueden contar de los errores, las fallas que nosotros tenemos en nuestra vida. Es mejor que hablar de nuestras virtudes. Entonces, con esto lo que queremos ver hoy, siguiendo a lo que habíamos dicho la última vez, eso cuando hablamos del llamado de Jesús, de sentarnos a sus pies, o entonces de aprender, y no solamente aprender intelectualmente, pero también aprender cómo poner en práctica en nuestras vidas ciertos principios que Él va a compartir con nosotros a través de este estudio y a través también de su ministerio cuando Él estuvo aquí en la tierra. Nosotros entonces sabemos que Él quiere llamarnos y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que negarse a sí mismo. O sea, tengo que ponerme no en un lugar del trono de mi vida, pero más bien tengo que bajarme del trono y empezar a decir no a todas las cosas a lo mejor que quiero, mis deseos y como decía un hermano argentino una vez que primero yo y después yo, ¿no? O sea, bajarnos de esta situación y llegar a realmente conocernos. Entonces nosotros queremos ver aquí que eso fue una cosa que Él ya había llamado a sus discípulos. Y hoy queremos ver en especial en el Evangelio de Juan. Vamos a estar mayormente en capítulo 3 del Evangelio de Juan. Vamos a encontrar que una noche viene un hombre, que se llamaba Nicodemo. Bueno, Jesús, empezando su ministerio, como vimos la última vez, es que Él empezó a llamar a sus discípulos. Muchos de ellos venían de Galilea, o sea, su llamado fue a ellos ahí en Galilea, más al norte, después de haberse bautizado en el río Jordán, que estaba más bien directamente al este de Jerusalén, en Judea, la región, ¿no? Entonces, aquí abajo, la región de Judea, donde estaba ubicado Jerusalén. Después, entre ellos, Samaria, que bueno, algún día vamos a ver a Jesús en Samaria, pero también de Galilea, donde está la ciudad de Nazaret,
donde está la ciudad de Capernaum y otros lugares también importantes, inclusive el mar de Galilea, donde estaba Pedro y Andrés y Juan y Jacobo trabajando como pescadores cuando Jesús los llamó. Pero ahora él está en la zona de Judea, en lo que a veces dicen que es el ministerio de Jesús temprano en todo su ministerio, o sea, en los primeros meses. Y ya en capítulo 2, que vemos la última parte del capítulo, una vez que Jesús purificó al templo, que después vamos a tocar, pero hoy vamos a este capítulo 3 y nos encontramos con este señor Nicodemo. Voy a leer aquí los primeros 8 versículos del texto de Juan 3. Si me quieren seguir, también va a aparecer aquí en la pantalla. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No puede entrar, es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Bueno, primero tal vez debemos establecer quién era Nicodemo. Bueno, aquí dice y aclara que era un miembro de los fariseos, un dirigente, ¿no?, de los judíos. Eso implica que él era un miembro del concilio de los judíos que existía en Jerusalén en aquel entonces. Ese concilio, a veces uno puede ver la palabra Sanedrín, que era el concilio, más bien era el concilio de 70 ancianos y más el sumo sacerdote, dando un total de 71 hombres que ahí formaban lo que era el grupo de los dirigentes o del Sanedrín en Jerusalén. Ahí menciona en capítulo 2 y en versículo, creo que es versículo 23, dice que Jesús estaba haciendo varias señales que convencía a la gente y que empezaban a creerle en él como a alguien especial. Tal vez no habían llegado de decir, ¿no?, con seguridad que él era el Mesías que el Antiguo Testamento había prometido, pero reconocían a él como alguien muy especial. Ahora dice que aquí que Nicodemo vino de noche. ¿Por qué? Bueno, no explica el texto exactamente por qué, pero nosotros sabemos al mirar la reacción del Sanedrín más adelante, o sea, los dirigentes de los judíos, que siempre se oponían a Jesús y trataban de atraparle y acusarle de cosas. Vemos que no era una posición muy popular entre ellos de pensar que Jesús era un maestro especial, como acá lo llama Nicodemo a Jesús, o rabí.
que quiere decir maestro, ¿no? En el hebreo. Ahora, entonces, vemos aquí que Nicodemo viene porque es curioso. Y también supongo que podemos llegar a la conclusión que Nicodemo tenía un corazón que estaba bastante abierto y listo para poder escuchar las cosas de Dios. Entonces, él sí quedó impresionado con este Jesús. Entonces fue de noche, tal vez para esconderse de los demás en el concilio, de los demás dirigentes, porque no quería que ellos supieran dónde él había ido, que él había ido para hablarle a Jesús. No se sabe bien, pero creo que es una conclusión bastante lógica de llegar y pensar. Ahora, Nicodemo dice solamente, bueno, Rabí, maestro, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Es una aclaración por Nicodemo, expresa su curiosidad. Él dice que no, tiene que ser de Dios por lo que está haciendo. Ahora, es un poco curioso aquí que inmediatamente después de esta aclaración por Nicodemo, ¿qué dice Jesús? Él dice, de veras digo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesante. Sin decir nada más, sin darle tal vez algún contexto, alguna explicación, sale Jesús diciéndole a él para poder ver el reino de Dios. Más adelante, cuando repite, habla de que para entrar en el reino de Dios. Es algo curioso para Nicodemo. ¿Por qué? Nicodemo era judío, era descendiente de Abraham. En los tiempos de Moisés y bajo el Antiguo Testamento, él ya estaba dentro del reino de Dios, porque consistían ellos que eran descendientes de Abraham y toda esa familia. Por eso eran judíos, por eso eran israelitas. Entonces, tenía que haber sido, ¿no?, algo que le llamó la atención para ver el reino, pero él pudo haber dicho, pero ya estoy dentro del reino. ¿Cómo es que me viene a decir eso de hay que nacer de nuevo? Y aparte de eso, ¿cómo lo toma Nicodemo? Bueno, como pasa muchas veces cuando Jesús sale con una cosa, la gente o la persona así la toma así como algo literal. Un poco antes, cuando él purificó el templo, él habló de que él iba a construir el templo de nuevo en 3 días, pero ellos lo tomó como literal, cuando Jesús no hablaba del templo mismo, hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, es una explicación después, y muchas veces cae así. Más adelante, la mujer samaritana, cuando él habla de agua viva, ella piensa en ¿qué? Agua literal, física, ¿no? Pero Jesús está hablando con términos espirituales, simbólicos, parabólicas, ¿no? En el sentido de que son parábolas. Entonces, es curioso, ¿no? Y Nicodemo no le entra. Pero ¿cómo puede ser que uno que ya viejo va a nacer de nuevo? Va a tener que entrar otra vez en el vientre de su mamá y nacer de nuevo. Entonces Jesús, para explicárselo mejor, ¿qué dice? Él dice otra vez lo mismo, pero usando otras palabras. Él dice en versículo 5, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, o sea, reemplazando la frase nacer de nuevo, él pone nacer de agua
y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es otra forma de decir lo mismo. Jesús está diciendo, no estoy hablando de nacer de nuevo físicamente. Estoy hablando es un nacimiento espiritual. O sea, en agua y también en el Espíritu de Dios. Nacer de nuevo. Y después sigue Jesús explicando, las cosas del mundo son una cosa, las cosas del Espíritu son diferentes, que a lo mejor no entiende todos eso del Espíritu, pero es diferente. Entonces, él estuvo hablando de un nacimiento de nuevo de la persona, del espíritu de uno, de la intención de uno. Estuvimos hablando cuando empecé, yo le pregunté, ¿no? Si era buena persona o si tenía algunas falencias. Y casi seguro, todos admitimos que tenemos algunas falencias o fallas, errores, pecados en nuestras vidas. Lo que pasa es que Jesús está diciendo el hecho de que si uno quiere entrar en el reino de Dios, es espiritual, uno tiene que nacer en ese reino, que también en una forma espiritual. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro está hablando con la muchedumbre el día de Pentecostés, y ellos llegan a preguntarle qué tienen que hacer para rectificar la situación por el hecho de que habían crucificado al Mesías. ¿Qué es que dice Pedro en versículo 38? ¿Cómo es lo que tenían que hacer? Él dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. Entonces, un nacimiento en agua y también un nacimiento que uno recibe el Espíritu. Un nacimiento de nuevo. ¿Por qué tenía que nacer de nuevo? Para arrepentirse de la vieja condición que los había llevado a crucificar al justo de Dios, al Mesías de Dios. Entonces es importante reconocer que este nacimiento que menciona aquí en Juan 3 tiene los dos elementos de lo que vemos más adelante, que Pedro les dice a ellos que hay que nacer de agua y del Espíritu. Pedro dice que hay que bautizarse, nacer de agua, sumergerse, bautizarse en agua, y uno recibirá ¿qué? El Espíritu Santo a través de esa obediencia. Entonces, claro, era un principio para Nicodemo, pero es curioso que viene un hombre con un corazón abierto y es como Jesús va directamente al grano y dice, usted necesita nacer de nuevo. No se trata de su nacimiento que nació como judío, como en el reino de Dios, bajo las viejas reglas o circunstancias. Pero ahora se trata que en el reino ahora de Dios, esto va a ser un reino espiritual. Y para estar dentro de ese reino, usted tiene que nacer de nuevo. En Romanos capítulo 6, también otro pasaje, bueno, este es de Pablo, ¿no? Escribiendo un poco acerca de todo eso, porque él menciona todo el mismo, digamos, la misma situación. Primero, él comienza hablando en capítulo 1, 2 y 3 del hecho de que todos son pecadores, ¿no? En capítulo 4 y 5 habla del hecho de que uno debe tener fe, uno debe tener una fe y buscar la justicia como Abraham lo buscó. Pero en capítulo 6 de Romanos también menciona algunas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con el nacimiento de nuevo
pero lo usa en otros términos, pero casi nos da la misma imagen, ¿no? Así que en Romanos 6, él está hablando del hecho de que algunos, en el primer versículo, que algunos pensaban, bueno, como es la gracia del Señor que nos salva, eso nos permite seguir pecando, porque al pecar es más una glorificación a Dios cuando Él nos perdona de sus pecados, o sea, cuando vivimos en la misericordia. Pero Él hace una pregunta, dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice, esto es imposible. Nosotros que hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pero, así que, ¿qué es eso? Que habíamos muerto al pecado. Aquí explica. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Ahí está. Morimos al viejo hombre, a la vieja persona, que en el bautismo, que simboliza una muerte con Jesús en la cruz, ¿no? Y después, cuando salimos del agua, llevamos una vida nueva, un nacimiento nuevo, una renovación de la persona. Sigue él. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda librado del pecado. En versículo 8, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permiten que permiten ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto a la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si estoy sentado a los pies del Maestro, estoy escuchando una necesidad de nacer de nuevo, de ser una persona nueva, de tener la renovación, de limpiarme de la vida vieja, de los pecados. Y eso es lo que debo hacer. Entonces, el llamado de Jesús que vimos la última vez es un llamado también a un nacimiento de nuevo, un nuevo comienzo a mi vida. Esta vez enfocado en Cristo Jesús, enfocado en no estar dominado por el pecado, por las fallas. Pero la verdad es que a través de la fe y el arrepentimiento y el bautismo y a recibir el don del Espíritu Santo, el Espíritu viviendo en mí, entonces yo pueda realmente cambiar mi vida. Así que nacer de nuevo es lo que le indicó Jesús a Nicodemo, él que pensaba que ya estaba en el reino. Así que
nosotros hoy vemos que más que una vez, Pablo también en Gálatas capítulo 3 y versículo 26 al 28 habla del hecho de que a través del bautismo somos unidos con Cristo Jesús. Y en ese bautismo entonces vivimos una vida nueva, así por el perdón de los pecados. Así que para nosotros, si vamos a sentarnos a los pies de Él, tenemos que buscar esa renovación. Tenemos que empezar, ¿no? De nuevo. Tenemos que empezar desde cero nuestras vidas, encaminarlo otra vez. Es como darnos una segunda oportunidad de vivir. No estoy hablando aquí de la inocencia de los niños y los errores que los niños y hasta los adolescentes pueden hacer. Estamos bien hablando de personas como Nicodemo, ¿no? Maduras, ya adultas, que pueden darse cuenta de lo que necesitan en Cristo. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Ha nacido de agua y del Espíritu, como aquí la Biblia nos enseña? Si no, tenemos que hacer como David cuando Natán le explicó que él había pecado en cometer adulterio con Betsabé y también de haber planeado la muerte de su esposo Urías. Y cuando Natán le implicó, le dijo, tú eres ese pecador. ¿Qué dijo David? He pecado contra el Señor. Es el arrepentimiento que Pedro habla en Hechos 2. Y podemos ver y comprender eso como algo que debemos hacer. Así sentado a los pies de Jesús, Él quiere que nosotros tengamos la renovación de la vida. Empezar en cero. Limpiar mis pecados. Y también la Biblia nos explica, por ejemplo, en 1 de Juan 1:7, que si yo estoy en Cristo a través del bautismo, entonces esa sangre me sigue limpiando, ¿no? O sea, como dijo mi consuegro una vez, él decía, es como nosotros, así una vez entregado al Señor y por el nacimiento de nuevo, vivimos bajo la ducha de lavamiento por la sangre de Jesús. Obviamente tenemos que, sí, todavía reconocer los pecados y arrepentirnos y tratar de corregirnos, pero el hecho es que nosotros debemos renovarnos primero y empezar a pararnos debajo de esa lluvia y ahí nos sigue limpiando. Es algo para pensar, ¿no? Así que al final aquí hoy vamos a dar las diapositivas, son como siempre maneras de contactarse con nosotros. Y a lo mejor usted nunca había pensado en eso del nacimiento de nuevo, a pesar de que tiene muchos deseos de seguirle a Jesús o sentarse a sus pies. Entonces quiero animarles en el día de hoy que busquen las respuestas necesarias, que miren a estos pasajes que he mencionado hoy y que reflexionen y que oren sobre esto, ¿no? Porque si queremos ver el reino de Dios, queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Les animo con estas palabras hoy. Bendiciones y que el Señor nos siga ayudando con ayuda y iluminación en cuanto a lo que tenemos que hacer. Gracias por estar con nosotros hoy. Mi único gozo eres tú, Cristo. Mi único gozo eres tú. Y desde la mañana al anochecer, mi único gozo eres tú.